Respetuoso con los horarios y empezar en horario justamente, sobre todo para los que están acá presentes al horario de la citación y a los que están conectados también por Zoom en su casa. Entonces, como primera sesión de las verdaderamente científicas de este año, ¿no? Porque la primera sesión, la de abril, tiene otros componentes, ¿no? Hoy empezamos con las reuniones científicas, decía, de lecturas de trabajos. Así que como es habitual, empezamos con los asuntos de secretaría. Buenas tardes. Detallamos el informe de secretaría correspondiente al mes de mayo del corriente año. Hubo nombramiento de nuevos miembros adherentes, los doctores Cago Macía Enrique, Helblum Brian, Giraldes María Valentina, Gómez Vara Vanessa, Gutiérrez Facundo Gastón, Iriarte Agustina. Bueno, empezamos nuevamente. Los doctores miembros adherentes, Amestoy Juan Santiago, Ande Melina Guadalupe, Angeline Fernando Javier, Astorga Ocampo Juan, Barroso Rosana Natalia, Bazán Sofía, Biase Cintia Micaela, Biasuto Rosario, Butinov Verónica, De León Rodríguez Mariana, Díez María Florencia, Dos Santos Alejandro Mario, Durán Nicolás Alejandro, Elizalde Pablo, Estrada María Nieves, Gago Macía Enrique, Helblum Brian, Giraldes María Valentina, Gómez Vara Vanessa, Gutiérrez Facundo Gastón, Iriarte Agustina, Laite Eberbach Beatriz, Lardizábal María Cecilia, Lujambio María Natalia, Luna Campos Paula, Mamone Nicole Ivana, Marasca Milagros Eugenia, Maschio Melina, Morocho Miendeta Johnson, Navarro Altamar Joyce, Ortiz Bautista Lady Jocelyn, Pando Mercedes, Panero Guadalupe Cecilia, Perea María Eugenia, Petachi María Julia, Prospiti María José, Rista Paula Sofía, Rodríguez del Busto Belén, Rosy Mariana, Sarabia María Pía, Suárez Ruiz Vanessa Lucía, Torcoletti María Sofía, Trapani Carla, Tribeño Quirós Marcelo, Valdés María Belén, Vescovo María Belén, Isani María Agustina. Se reincorporó la doctora Krakowski Vanessa Lorena. Recordamos nuevamente el 17º Congreso Argentino Internacional de Mastología, que se va a llevar a cabo los días 8 y 9 de septiembre en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Recordamos también el primer curso Potenciando Habilidades para la Excelencia Académica, que se va a realizar en 4 viernes, 4 de julio, 8 de agosto, 5 de septiembre y 26 de septiembre en la Sociedad Argentina de Mastología, entre 9 y 12 horas. Las directoras van a ser la doctora Gabriela Candás, Verónica Fabiano y Victoria Constanzo. Y recordamos también el workshop de marcación en cirugía oncoplástica en pacientes, que se va a llevar a cabo el viernes 11 de junio en la Sociedad Argentina de Mastología. Los directores son los doctores Eduardo González y el doctor Alberto Rancati. Bueno, entonces con los tres trabajos, ¿no? Del día de la fecha, llamamos para el primero de ellos a la doctora Victoria Taboada. El título es Impacto de la pandemia COVID-19 sobre el tamizaje del cáncer de mama y su tratamiento del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Victoria Taguada, soy parte de la unidad de mastología del Hospital Italiano. Como comentaron, el título es Impacto de la pandemia COVID-19 sobre el tamizaje del cáncer de mama y su tratamiento. Ahora suena como un poco obsoleto, pero bueno, me marcó durante mi fellow y el curso bienal que fue la Corte 21-22, la directora María Eugenia Sar, mi tutora Florencia Calvo. A modo de introducción, el cáncer de mama es el carcinoma más frecuente a nivel mundial y la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en todo el mundo. Y sabemos que el objetivo de los programas de tamizaje es lograr un diagnóstico precoz con tratamientos menos agresivos y o reducir la mortalidad por cáncer de mama. Y nos tocó, bueno, atravesar una circunstancia muy especial. En diciembre de 2019 se detecta este virus en China. El primer caso en Argentina se detecta el 3 de marzo. El 11 de marzo esto adquiere la dimensión de una pandemia.
con más de 18.000 personas infectadas, más de 4.000 muertes, más de 100 países afectados. Y el 19 de marzo de ese año se dicta el aislamiento obligatorio en nuestro país, con una restricción total de la circulación, salvo algunos casos, y el aislamiento se transforma en una barrera de acceso a la atención médica. La pandemia se transforma en un desafío para pacientes, para médicos, para el sistema de salud, por una necesidad de reorganizar los recursos para poder dar respuesta a la emergencia. Por el otro lado, buscar minimizar las exposiciones de riesgo y por el otro lado, asegurar la continuidad de los cuidados de enfermedades crónicas, incluidas las oncológicas, como bueno, la que nos compete. Surgen varias guías de distintas sociedades con recomendaciones que van variando un poco de momento a otro. Las noticias que también informan a veces y desinforman un poco, plantean, digamos, la importancia de mantener la atención sobre enfermedades crónicas, el tema de las restricciones, la suspensión de turnos, algunos titulares que muestran números que parecen como bastante variables y confusos, un 25% de casos no diagnosticados, unos días después se diagnostican 60% menos casos que el año pasado y las distintas guías, ESMO, NCCN, ASCO, que van planteando distintas recomendaciones de cómo manejarnos. Guías también desde el aspecto quirúrgico y también desde el Ministerio de Salud y la Sociedad de Mastología, que planteaba, digamos, posturas, protocolos y un poco sugerencias para nosotros, personal de salud. Entonces, en ese contexto un poco fue que nos preguntamos qué pasó en nuestra institución, en el hospital, respecto al tamizaje del cáncer de mama, el tratamiento quirúrgico y el resto de los tratamientos adyuvantes. El objetivo fue describir estudios de screening para el cáncer de mama realizados durante 3 periodos distintos en nuestra institución, 6 meses de trabajo habitual, 6 meses de este aislamiento y 6 meses de retorno gradual a los controles habituales. Y describir y analizar un poco las características de esos tumores diagnosticados en cada intervalo y sus tratamientos. Fue un estudio observacional de corte retrospectivo que se llevó a cabo bajo la sección de mastología del Servicio de Ginecología con las pacientes del plan de salud y como les decía se compararon 3 periodos. Un periodo de trabajo normal, prepandemia, el periodo de aislamiento y después posteriormente de octubre 2020 a marzo 2021 cuando volvíamos a la actividad un poco más habitual. Los datos fueron recolectados de la historia clínica electrónica, la conducción de la investigación se desarrolló cumpliendo principios éticos y con un protocolo presentado y aprobado por el comité del hospital. Se analizaron variables continuas, variables categóricas que se analizaron mediante test de T y chi cuadrado. Se consideró como un valor de P significativo menor a 0.05 y se usó un paquete estadístico de Stata 13.1. Y si pasamos a lo que son resultados, digamos, como primer resultado que fue el screening, podemos ver, digamos, en los 3 periodos cómo varió. En el periodo prepandemia, unas 12.313 mamografías versus el periodo de aislamiento con 3.994 y post-aislamiento con 15.483. Durante el periodo de aislamiento se realizaron un 68% menos de estudios de tamizaje. Si vamos a lo que son las cirugías en los 3 periodos, en un periodo, digamos, de trabajo habitual hubo 137 cirugías, 94 pertenecientes al plan de salud. En el periodo de aislamiento hubo solamente 2 semanas donde no se programaron cirugías y en el resto de las semanas lo que fueron cirugías por patología oncológica se siguieron programando con normalidad. Tuvimos 73 cirugías, 37 pertenecientes a pacientes de plan de salud. Es, digamos, un 39% de lo que es nuestro número habitual de cirugías. Y en el post-aislamiento vimos 98 cirugías, 55 de plan de salud, que representaría un 58% del volumen de trabajo habitual. La mediana de edad fue de 68.5, 65 y 67 años y no vimos diferencias significativas en cuanto a la edad o el estatus si eran pacientes pre o postmenopáusicas. Una de las características que analizamos en nuestra base de datos es, digamos, la característica de si el tumor es palpable o no. Y vimos que en el periodo prepandemia un 59% de los tumores eran palpables, en el periodo de aislamiento un 51% y en el post-aislamiento un 75% de los tumores eran palpables.
hubo una diferencia, digamos, significativa con un mayor número de tumores palpables después de la liberación del aislamiento. Respecto a lo que fue el estadio, analizando los 3 periodos, en este caso no encontramos diferencias significativas en cuanto a la distribución en los distintos periodos. Respecto a lo que fue el grado histológico, la verdad es que tampoco hubo una diferencia en los distintos estadios prepandemia, aislamiento y posaislamiento. Y respecto a lo que fue la lesión radiológica, sí vimos una tendencia, digamos, a un mayor diagnóstico en aislamiento y posaislamiento de carcinomas que se manifestaban bajo la forma de distorsión y en el periodo prepandemia bajo la presentación de nódulo. Pero no es que encontramos una asociación respecto a ese tipo de lesión. Respecto a la inmunohistoquímica por periodos, tampoco encontramos una diferencia significativa con una predominancia de tumores luminales seguidos por los HER2 y los triples negativos. Y cuando analizamos lo que fueron las cirugías por periodos, lo que vimos fue que hubo un aumento significativo en la proporción de cirugías no conservadoras en el tercer periodo. Analizamos también, digamos, la reconstrucción y en ese sentido no hubo una diferencia respecto a el número de reconstrucciones inmediatas en los distintos periodos. En todos los casos se llevaron a cabo con expansor, salvo una paciente del primer periodo que se empleó una prótesis directa y una paciente del tercer periodo donde se realizó el primer DIEP de nuestra institución. Y respecto a lo que fue la adyuvancia, analizamos radioterapia, vimos que no hubo diferencia significativa tampoco. Como novedad, digamos, lo que se implementó en el tercer periodo fue el primer IORT, la primera radioterapia intraoperatoria, que era algo que en lo que ya se venía trabajando en nuestra institución y quizás fue un momento oportuno, digamos, buscando alguna estrategia como para minimizar el contacto con el sistema de salud. Después, respecto a lo que fue hormonoterapia, no encontramos tampoco diferencia significativa y en la quimioterapia tampoco. No desglosamos, digamos, distintos esquemas de quimioterapia, pero fue quimioterapia sí o no y las pacientes pudieron cumplir con ese tratamiento. Hubo, sí, si uno, digamos, analizando por ahí casos puntuales, algunas situaciones donde se observó alguna desviación, por ejemplo, alguna paciente que hizo una hormonoterapia primaria, si era una paciente añosa o algún caso de capecitabina neoadyuvante, pero digamos, en líneas generales y en los números, en el total de pacientes, no hubo ninguna diferencia significativa. Y como para discutir, digamos, como era de esperar, el número de mamografías y cirugías durante el periodo de aislamiento por la pandemia fue menor. Obviamente es lógico si tenemos en cuenta un poco las restricciones impuestas por parte del gobierno y un poco las recomendaciones de guías internacionales y nacionales que sugirieron, digamos, entre otras medidas, postergar estudios de tamizaje en mujeres asintomáticas, controles de BIRATS-3 o síntomas como mastalgia. No difieren estos resultados de los reportados por la literatura, inclusive en algunos países con programas de screening. Estos programas fueron suspendidos por un periodo de 1 a 6 meses y en distintas publicaciones, tanto de América como de Europa, se ve una disminución en el número de screening, en el número de punciones, en el número de inicio de tratamiento de nuevos cánceres diagnosticados. En nuestra población se observó una mayor proporción de pacientes con tumores palpables en el tercer periodo, con un mayor número de cirugías no conservadoras. Por ahí, a diferencia, y sí, de lo publicado por otros trabajos que observaron más proporción de axilas positivas o mayor grado tumoral, nosotros no encontramos diferencias en cuanto a estadio o grado histológico. No hubo tampoco diferencia en el número de reconstrucciones, que acá por ahí las guías lo que planteaban era que en caso, digamos, de no contar con los recursos, plantear la posibilidad de una reconstrucción diferida. Pero bueno, afortunadamente, y quizás porque en nuestra institución nunca se alcanzó la saturación de camas, se mantuvo la disponibilidad de quirófano con medidas de protección para pacientes y personal de salud y se pudieron hacer esas reconstrucciones. Como les decía, si bien en la revisión por ahí hay algún caso puntual donde nos desviamos por ahí del tratamiento clásico, no hubo diferencias significativas comparando el total de pacientes en los 3 periodos. Y por ahí un interrogante que queda y que escapa al objetivo del trabajo es evaluar qué impacto, o sea, en pronóstico a largo plazo, tuvo esa ligera demora en el diagnóstico producto de la pandemia. Como limitaciones, bueno,
Una limitante es que por ahí no podemos inferir directamente que el cambio en el tipo de cirugía tenga que ver necesariamente con el aumento de tiempo entre las mamografías, porque en realidad no tenemos el dato de intervalo entre estudio para cada paciente, sino que la unidad de análisis fue el número de mamografías. Por otro lado, que digamos, por ahí en el análisis de lo que fue el tratamiento, tenemos aquellas pacientes en estadios iniciales con manejo quirúrgico, pero no abordamos la totalidad de las pacientes con el diagnóstico, por ejemplo, pacientes en estadios metastásicos, no están incluidas en lo que es el abordaje. Y al ser un estudio de un único centro, que por fuera del sistema de salud pública, los resultados podrían no ser representativos del escenario país. Y a modo de conclusiones, la pandemia por coronavirus fue un desafío para el sistema de salud. Posponer el screening pudo haber sido una conducta prudente y apropiada al inicio. No obstante, entendemos que no es posible desatender el resto de las patologías crónicas, incluida la oncológica. Vimos como resultado significativo en nuestra población un mayor número de tumores palpables con un mayor requerimiento de cirugías más radicales, pero llamativamente no una diferencia significativa en los estadios. Y si bien no podemos probar una asociación entre el intervalo y el cambio en el tipo de cirugía, por ahí podrían ser datos de ayuda a la hora de evaluar intervalos de pesquisa en nuestras pacientes. Y a tal fin, por ahí sería interesante el seguimiento en el tiempo para evaluar eventos y comparar el impacto de intervalos y pronóstico. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a discutir o comentar el trabajo de la doctora Tawada. ¿Alguna pregunta, comentario sobre el trabajo del público? Yo creo que como vos decís al comienzo, parece viejo, ¿no? Pero ya, digamos, no es tanto. Nos recuerda un poco, ¿no? Lo que se vivió en esa época, y no solo los mastólogos, sino todo el sistema de salud, que bueno, algunos lo pasaron mejor. Creo que tiene una importancia este trabajo, por supuesto que es tan grande y tiene sus limitaciones, vos lo dijiste, pero es de rápidamente aparecieron pocos comparando prepandemia con pandemia, ¿no? Pero este es de los pocos, perdón, dije aprendí un poco, aparecieron muchos comparando prepandemia con pandemia, pero este es de los pocos que tiene tres periodos, que también tiene algo de post-pandemia, ¿no? Entonces, ahí es donde, como vos decías, muchas notas periodísticas, sobre todo, se suponía que íbamos a ver una ola de cáncer avanzado y como suposición estaba bien, pero en la práctica, digamos, creo que a la mayoría empíricamente, pues no todos hemos hecho en nuestros centros de trabajo, pero no fue así, ¿no? Sí, igual algunas cosas demuestran de ustedes, ¿no? Sobre todo los tumores palpables y las mastectomías, ¿no? Eso creo que es el resultado más claro de ustedes. Después tienen algunas cosas, no digo inconsistencia del trabajo, no inconsistencias del razonamiento de, por ejemplo, las axilas no aumentaron. Uno en Sí. cualquier caso dice, si aumenta el T, debería aumentar la axila, pero bueno, hay cosas que el trabajo no las puede explicar, ¿no? Seguramente que esa fue una de las preguntas que también se hicieron ustedes, ¿no? Sí, y eso por ahí, mirando algunos otros trabajos, hablaban de aumento en esto, en el número de axilas positivas o en el estadio, y eso, la verdad, en los números no. Sí, una cosa iba de la mano de la otra, ¿no? Sí, Bien, eso es lo más importante, ¿no? Lo de la reconstrucción por ahí también es interesante, pero por ahí puede ser más discutible y hasta dependía de la política de cada centro, ¿no? Yo recuerdo que más de un paciente, incluso la misma paciente, decían hagamos lo mínimo posible sí, y no alarguemos ni el tiempo quirúrgico ni la internación, o hasta, en el caso nuestro no, pero algunas instituciones recuerdo que no se permitía ese tipo de de cirugías, cirugía. ¿no? Me parece que es lo más importante y resaltable del trabajo, sobre todo ese tercer tiempo, ¿no? Ese tercer periodo. Les consulto de nuevo algún comentario, alguna opinión o aporte del auditorio o preguntas también para la doctora, que siempre queda alguna duda de los trabajos. No. Bueno, muy bien. Bueno, Gracias, Victoria. gracias. El segundo trabajo es carcinoma de mama temprano, subtipo luminal en mujeres mayores de 30 años. Análisis, recurrencias e implicancias terapéuticas del Hospital Universitario Austral. Lo presenta la doctora Cecilia Gerber.
Bueno, buenas noches. Soy Cecilia Herbel, como dijo el doctor. Bueno, hoy voy a presentar carcinoma de mama temprano en subtipo luminal en mujeres mayores de 70 años. Es un análisis de recurrencia y de implicancias terapéuticas. Existe poca evidencia en el tratamiento de mujeres mayores de 70 años debido a su falta de representación en ensayos clínicos aleatorizados. Y para evitar el sobretratamiento, se recomienda que no se utilice de forma rutinaria la biopsia de ganglio centinela en este grupo de pacientes con cáncer de mama en estadio temprano, con receptores hormonales positivos y con ganglios clínicamente negativos. Sin embargo, la adherencia continúa siendo baja. La bibliografía habla que al 60 al 80% de esta población se le continúa realizando biopsia de ganglio centinela. Ante esta controversia, el propósito del trabajo es explorar en nuestra corte la tasa de recaída locorregional en pacientes mayores de 70 años con carcinoma de mama, receptores hormonales positivos, HER2 negativo y ganglios clínicamente negativos a los que realizaron biopsia de ganglio centinela o vaciamiento axilar. Entonces, como objetivo principal del trabajo fue describir la tasa de recurrencia locorregional en este grupo de pacientes operadas mayores de 70 años, receptores hormonales positivos y ganglios clínicamente negativos, independientemente de la cirugía axilar realizada. Con respecto a material y métodos, fue un estudio de corte observacional retrospectivo en mujeres mayores de 70 años con carcinoma de mama en estadio temprano, T1, T2, N0, M0, con receptores hormonales positivos, HER2 negativo, que fueron operadas en el servicio de cirugía mamaria del Hospital Universitario Austral desde marzo de 2003 a octubre de 2021. Determinamos como variables la edad al momento del diagnóstico, el tamaño tumoral, el tipo y grado histológico, la invasión linfovascular, el tratamiento quirúrgico, ya sea cirugía cirugía conservadora versus mastectomía, cirugía axilar, el estatus axilar postquirúrgico, quimioterapia adyuvante, también la radioterapia posterior a la cirugía, la hormonoterapia y la recurrencia local y a distancia. Estos datos fueron obtenidos de historias clínicas informatizadas en el sistema PECTRA. Se utilizó como variables continuas la media, el desvío estándar o mediana, intervalos intercuartilos, de acuerdo a la distribución, y como variables discretas el número y el porcentaje correspondientes. También se utilizó el test de T y Wilcoxon, según correspondan para variables continuas, y test de T cuadrado para las variables categóricas. El análisis estadístico se realizó con el programa Stata 14.2. Como criterios de exclusión fueron las pacientes con axila clínicamente positivas, las pacientes con cáncer de mama bilateral, aquellas tratadas con terapia neoadjuvante, hombres con cáncer de mama y pacientes operadas sin evaluación axilar. Como resultados, el total de pacientes eran 2.933 pacientes con cáncer de mama, 81 habían reunido los criterios de inclusión y 16 se excluyeron ya que no habían conseguido el seguimiento en la institución y la corte total fue de 65 pacientes. La mediana de edad al diagnóstico fue de 75 años, con un intervalo intercuartilo entre 72 y 78 años y una mediana en el tamaño tumoral de 1.8 entre 1.1 y 2.5 centímetros. Con respecto al tipo histológico, el 71% de las pacientes presentaron un carcinoma ductal y lobulillar en un 15,4%. Con respecto al score de Nottingham, el 60% tenía grado histológico 2 y el 24,6% grado histológico 1 y 9,2% grado histológico 3. El 86,2% no había presentado invasión linfovascular y solo el 13,8% había presentado invasión linfovascular. Con respecto a lo que fue la cirugía, el 77% había presentado cirugía conservadora y solo el 23% mastectomía. Y con respecto a lo que es cirugía axilar, el 78,5% habría presentado biopsia de ganglio centinela, luego el 15,4% biopsia de ganglio centinela y vaciamiento axilar y el 6,1% vaciamiento axilar. Y por último, bueno, como para el estatus axilar postquirúrgico, el 75,4% había presentado axila negativa y el 24,6% axila positiva, de las cuales el 20% habían sido un N1, el 1,6% N2 y el 3% N3.
Con respecto a lo que es el tratamiento adyuvante, el 92,3% no recibió quimioterapia y solo el 7,7% recibió quimioterapia. Y de las pacientes que realizaron radioterapia, el 70,7% había recibido radioterapia, de las cuales 44 pacientes habían recibido cirugía conservadora y 2 solo mastectomía, y el 29,3% no había recibido radioterapia. Con respecto a lo que es la hormonoterapia, el 92,4% había recibido hormonoterapia y el 6,1% no había recibido. Y de acuerdo al tipo de hormonoterapia, el 47,7% había recibido tamoxifeno y el 46,1% anastrozol. Bueno, este cuadro muestra la importancia del estatus axilar para la toma de decisiones de quimioterapia, y lo que vimos fue que de 11 de las pacientes que presentaban axila posquirúrgica negativa no habían recibido quimioterapia, y solo 5 de las pacientes recibieron quimioterapia. La mediana de seguimiento fue de 31 meses, con un intervalo intercuartilo entre 15 y 63 meses, en las cuales no se detectaron recaídas locales en la mama ni en la axila en ninguna de las 65 pacientes. Y con respecto a lo que es recaída a distancia, solo 2 pacientes, que representan un 3% de la población, en las cuales uno de los casos, al momento del diagnóstico de la metástasis, fue a los 41 meses de hígado, y el otro caso fue el diagnóstico a los 15 meses con metástasis en sistema nervioso central. A modo de discusión, el tratamiento de cáncer de mama, subtipo luminal en mujeres mayores de 70 años, representa un desafío debido a factores como la esperanza de vida, las comorbilidades y los efectos adversos de los tratamientos. Y la calidad de vida se vuelve prioritaria, especialmente porque la cirugía axilar no ha mostrado mejorar la supervivencia justamente en este grupo. En Argentina, la esperanza de vida fue de 79,5 años, con una esperanza de vida saludable de 68,8 años, lo que es relevante ya que la mediana al diagnóstico de nuestra corte fue de 75 años. Evidencias recientes como estudios de Sound e INSEMA respaldan evitar justamente la cirugía ganglionar en mujeres más jóvenes aún, siempre que se trate de tumores subtipo luminal menores de 2 centímetros y sin sospecha de compromiso ganglionar. Actualmente nuestro servicio comenzó a aplicar criterios Sound, y justamente a aquellas pacientes que cumplan los criterios de inclusión de Sound e INSEMA. Y este trabajo pretende un poco agregar un dato más respecto a lo que es la baja tasa de recaídas en pacientes mayores de 70 años. Es cierto que nuestra casuística se encuentra limitada por el tamaño muestral y el seguimiento a corto plazo. No obstante, el 24,6% de las pacientes tenían ganglios comprometidos y solo el 7,7% recibieron quimioterapia adyuvante. Los resultados refuerzan la importancia de considerar tratamientos menos invasivos, siempre evaluando el impacto en la calidad de vida, realizando un abordaje individualizado y multidisciplinario. Como a modo de conclusión, en este grupo de pacientes con cáncer de mama mayores de 70 años, receptores hormonales positivos y axila clínicamente negativa, independientemente de la cirugía axilar realizada, la tasa de recaída locorregional y a distancia fue muy baja. Y en base a estos hallazgos, el respaldo y el respaldo de la bibliografía, consideramos evaluar el impacto de vida de los tratamientos a realizar, y es fundamental la discusión multidisciplinaria, así como también la participación de los pacientes en la toma de decisiones, dejando en claro que el desescalamiento del tratamiento no implica una modificación en el pronóstico de vida de la enfermedad. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, también abrimos la discusión de este trabajo. Comentarios, preguntas. No. Bueno, bien. Bueno, el trabajo está bien, muy prolijo, ¿no es cierto? Hay una cosa que es, digamos, importante, vos lo decís, ¿no? Cuando la casuística, el registro este es de hace ¿qué periodo era? 2003 a 2021. 2021, por Sí. eso. Esto cambió mucho este último tiempo, ¿no? En el 2021 no había resultados del SAM, mucho menos del INSEMA, ¿no? Hay un punto fundamental cuando se empieza en la actualidad a hablar del SAM y del INSEMA, que es la evaluación ecográfica axilar, ¿no?
Hoy para hablar de SAM o de INSEMA tenemos que hablar de una ecografía específicamente dirigida y experta de la axila y no de una pasadita así nomás, ¿no? Vos decías que están analizando, Sí, si pedimos hablamos específicamente la ahora, sí, ecografía claro, axilar, no en este grupo, ¿no? no en este grupo, No en este sí. grupo. Bien. No, me parece lo más O sea, interesante que por ahí nos vamos un poco al trabajo, pero que están ya analizando sí, aplicarlo, sí. ¿no? La idea es un poco dar pie a Mm. tu trabajo. Bien, igual siempre resaltemos que si hablamos de Saunicema estamos hablando de pacientes promedio de 50 años para adelante y vos Sí. estás hablando de De media 70, ¿no? 60 y yo estoy hablando de 70, Sí, exacto. sí, el rango de ustedes iba de 71 a 78. Me llama la atención que no había también pacientes más añosas, ¿no? No. O cada vez vemos Sí, más pacientes sí, añosas. Después otra cosa es que se decida no operarlas, puede ser, sí. ¿no? Pero 78 no es tan No. añoso, ¿no? Bien. Las pacientes que, ese 15% que tuvieron ganglio centinela y vaciamiento. Muchas Sí, veces, de hecho, hay un grupo que fue a vaciamiento directo claro, y todavía no teníamos el protocolo de biopsia de ganglio centinela, entonces fueron directamente a vaciamiento axilar. porque ya, así, ahí sí entrarían algunas pacientes en la etapa en la que ya se congelaba menos, o bueno, en Sí, algunos casos ya no se congela el centinela y sin embargo un 15% de ustedes se deduce que tuvieron congelación, centinela positivo y sí, vaciamiento, ¿no? exacto. Eso lo había notado. Y son del 21, ¿no? Sí, A partir del 21. Bien. Para, insisto, nos vamos un poco de trabajo, pero por ahí la perspectiva más nueva es lo que se viene ahora, ¿no? mm, Para lo que están desarrollando como criterios de inclusión del USAN y del INSEMA. Viste que el INSEMA es un trabajo raro, ¿no? Tiene unos criterios de inclusión y después tiene otras conclusiones, ¿no? sí, Habla de hasta 2 centímetros. exacto. Ustedes lo están desarrollando con 2 Sí, centímetros, no, a no 2 con 5. centímetros. No, no, Bueno, menor de 2 los centímetros. incluyeron hasta 5, pero Sí. después incluyeron, creo Y que Sound usa 1.1, tiene promedio. promedio. Sí, en los parecido de promedio, pero el rango iba hasta 2 en el CERN y hasta 5 en el INSEMA, pero prácticamente era creo que el 10% solamente de pacientes verdaderos T2 en el, Sí, en el INSEMA, ¿no? Bien, bueno, creo que algunos de los comentarios que hicimos son más de lo que se viene con el SAUN y con el INSEMA que, sí. que específicos del trabajo, ¿no? Les doy de nuevo la oportunidad de, sí, la doctora Barchuk. Esta es una pregunta del auditorio virtual. El doctor Gustavo Jauspiel te pregunta si las dos pacientes con progresión a distancia correspondían a las pacientes con N2 o N3. Sí, sí correspondían y de hecho fallecieron por la causa de la enfermedad a distancia. Sí. Doctor Coló, ahí llega. Sí. No, lo mío, primero felicitar a la doctora y lo mío es un comentario. En un análisis que se hizo en Fleming en un periodo entre 2018 y 2023, que se operaron 2021 pacientes, se tomaron de este grupo de pacientes los criterios del Sound, a ver qué pasaba con nuestra población. De ese grupo de pacientes, 276 pacientes, es decir, el 13,6% de ellas, se le hubiese evitado hacer algo en la axila. Uno hubiese pensado que era un grupo mucho más grande y teniendo en cuenta que eran pacientes a partir de los 50 años. Quiere decir que el beneficio del sound, no considerado el INSEMA, solamente el sound, es muy pequeño el grupo, porque empieza uno a descartar pacientes tumores triple negativos, HER2 positivo, alto grado, etcétera, etcétera, y queda muy reducido el grupo. Inicialmente nosotros pensamos que el número iba a ser mucho mayor. Nada Bien. más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, y ahora para el tercer trabajo se titula Heterogeneidad de HER2 por inmunohistoquímica e hibridización in situ y su rol predictivo en la respuesta patológica completa en pacientes que realizaron tratamiento adyuvante en cáncer mama del Instituto Alexander Fleming y lo presenta la doctora Ancao.
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Belén Ancao, fellow del Instituto Alexander Fleming. En el día de hoy voy a presentar el trabajo Heterogeneidad de HER2 por inmunohistoquímica e hibridación in situ y su rol predictivo en la respuesta a patología completa en cáncer de mama con tratamiento neoadyuvante. Como sabemos, el cáncer de mama HER2 positivo tiene una prevalencia entre un 15 y un 20% de los carcinomas invasores de mama. Se encuentra asociado con mayor grado histológico, mayor potencial metastásico, disminución de la sobrevida global, resistencia a terapias endocrinas y baja respuesta a quimioterapia estándar. Es importante la determinación de HER2 en carcinoma invasor temprano, recurrente y metastásico. Las técnicas utilizadas para la determinación del HER2 son la inmunohistoquímica para detectar la sobreexpresión proteica y la hibridación in situ, tanto fluorescente como cromogénica, para detectar la amplificación del gen. Este cuadro resume la clasificación del HER2, incorporando la inmunohistoquímica, la hibridación in situ, la clasificación tradicional y la clasificación actual. Con respecto a la clasificación tradicional, se divide el HER2 positivo, que incluye el HER2 3 cruces, que tiene una tinción más del 10% fuerte y circular, y el HER2 2 cruces, con una tinción más del 10% débil a moderada circular, con ISH amplificado. Y el HER2 negativo incluye el HER2 positivo, con ISH no amplificado, el HER2 una cruz, que presenta más del 10% de tinción débil incompleta, y el HER2 0, con una tinción menor o igual al 10% débil incompleta. La clasificación actual incorpora el HER2 low, que está integrado por el HER2 2 cruces con ISH no amplificado y el HER2 una cruz. Y a su vez también existe una subpoblación emergente, que es el HER2 ultra low, que está dentro del HER2 0. Para definir la heterogeneidad intratumoral en cualquier tipo de cáncer es la acumulación de alteraciones genéticas y epigenéticas que pueden variar entre distintos clones en una población tumoral. La heterogeneidad intratumoral de HER2 presenta subclones genéticamente diferentes, intercalados o espacialmente separados, cuya arquitectura varía en el transcurso de la enfermedad. Puede haber variación en niveles de expresión de proteínas o amplificación de genes dentro del mismo tumor, y esto predice resistencia a terapias dirigidas. En cuanto a la distribución geográfica de la heterogeneidad según la amplificación génica, tenemos el tipo agrupado o regional, que presenta dos áreas distintas con diferentes poblaciones de células tumorales amplificadas con el gen HER2, como podemos observar en la figura C. La tipo mosaico o entremezclado, que es una mezcla difusa de células con diferentes estados de amplificación del HER2, y el tipo disperso, que son células tumorales amplificadas con HER2, aisladas en un tumor predominantemente no amplificado. Estos dos lo podemos observar en la figura D. La detección de HER2 también se puede realizar con otra técnica, que es la técnica GPA, que combina inmunohistoquímica e hibridación in situ para evaluar la expresión de la proteína HER2 y la amplificación del gen en un mismo portaobjetos, facilitando el análisis de las células tumorales. Con esta técnica podemos dividir la heterogeneidad intratumoral en de tipo genética, que incluye células tumorales HER2 positivas clásicas, junto con células tumorales HER2 negativas, y la no genética, que incluye células tumorales con amplificación del gen HER2, pero sin sobreexpresión de la proteína HER2, y células tumorales clásicas positivas. En esta figura podemos observar en la figura A y B un HER2 homogéneo con amplificación génica y sobreexpresión proteica, y en la figura C y D podemos observar un HER2 heterogéneo, donde hay células que presentan amplificación génica sin sobreexpresión proteica y otras células HER2 positivas clásicas. Según las directrices de ASCO-CAP, en 2009 se adiciona la definición de heterogeneidad de HER2 como la presencia entre un 5 y un 50% del total de células tumorales con amplificación del gen HER2. En 2013 se recomendó informarlo. Se definió la heterogeneidad de HER2 como la presencia de una segunda población de células, de las cuales el 10% más eran células tumorales con un número de copias HER2 diferentes y o una relación HER2 CEP17. Se debe realizar e informar un recuento separado de al menos 20 células no superpuestas dentro de esta población. En 2018, la guía reconoció que se pueden encontrar patrones inusuales de expresión de HER2, incluyendo una tinción intensa y completa en menos del 10% de las células tumorales. Por esto, estos cánceres heterogéneos probablemente se beneficiarán de una nueva determinación en la recurrencia y o metástasis. Como objetivos del estudio, el objetivo primario fue determinar si la heterogeneidad es un factor predictivo de enfermedad residual en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama HER2 3 cruces que recibieron tratamiento neoadyuvante, y evaluar si la heterogeneidad predice la respuesta completa al tratamiento, considerando variables confundidoras como receptores hormonales positivos, tamaño tumoral y presencia de compromiso ganglionar al diagnóstico. Como objetivo secundario, evaluar la incidencia de heterogeneidad en una cohorte institucional de pacientes con diagnóstico de mama HER2 3 cruces.
Fue un estudio de cohorte retrospectiva, analítica y cerrada que incluyó 107 pacientes con cáncer de mama HER2 tres cruces tratadas con quimioterapia neoadyuvante en el Instituto Alexander Fleming, en un periodo entre 2019 y 2023. Como criterios de inclusión, pacientes con diagnóstico histológico e inmunohistoquímico de cáncer de mama HER2 tres cruces que hayan realizado tratamiento neoadyuvante basado en bloqueo HER2 y con diagnóstico inicial o residual locorregional de cáncer de mama. Como criterios de exclusión, pacientes con cáncer de mama HER2 dos cruces, con ILLA amplificado, embarazo, enfermedad avanzada y cirugía de inicio. En las siguientes tablas podemos encontrar las características clínicas y biológicas según el estatus de heterogeneidad HER2 y respuesta al tratamiento, que las voy a desglosar la información más relevante en las próximas diapositivas. Según los receptores hormonales positivos, con respecto a la heterogeneidad, 9 pacientes, es decir, un 75%, presentaban receptores hormonales positivos versus un 51,6% de las pacientes sin heterogeneidad. Y según respuesta a patología completa, un 78,9% de las pacientes con receptores hormonales positivos no presentó respuesta a patología completa versus un 40,6% que sí presentó respuesta a patología completa, siendo este dato estadísticamente significativo. Con respecto al tamaño tumoral, predominó T2 en ambos grupos según TNM. Según heterogeneidad, las pacientes sin heterogeneidad tenían una mediana de 2,3 centímetros versus con heterogeneidad con una mediana de 3 centímetros. Según respuesta a patología completa, las pacientes sin respuesta a patología completa presentaban una mediana de 2 centímetros versus con PCR una mediana de 2,5 centímetros. Evaluando el compromiso axilar, las pacientes con axila clínicamente positiva, las pacientes con heterogeneidad presentaron en un 58,3% axila clínicamente positiva versus las pacientes sin heterogeneidad que presentaron en un 47,3%. Según respuesta al tratamiento, no hubo cambios entre ambos grupos y según las metástasis axilares en la anatomía patológica, las pacientes con heterogeneidad presentaron metástasis en un 58,3% versus las pacientes sin heterogeneidad en un 9,4%, siendo este dato estadísticamente significativo. Con respecto a la heterogeneidad HER2 y la respuesta a patología completa, dentro del grupo de 12 pacientes con heterogeneidad, 9 pacientes no presentaron respuesta a patología completa, es decir, un 75%, versus 3 pacientes que sí presentaron, es decir, un 25%. Dentro de los grupos de sin PCR y con PCR, las pacientes 9 de 38 pacientes sin respuesta a patología completa eran heterogéneas, es decir, un 23,7%, y 3 de 69 pacientes que presentaron respuesta a patología completa eran heterogéneas, es decir, un 4,3%, siendo también estadísticamente significativo. También se evaluó los cambios en la expresión de la HER2 en la cirugía. Un paciente cambió de HER2 tres cruces a HER2 low score 1 y esto se asoció a RCB3 y heterogeneidad en la biopsia. 5 pacientes presentaron HER2 equívoco, score 2 en la cirugía. Solo un caso mostró heterogeneidad en la biopsia y en 4 casos no fue posible evaluar la heterogeneidad porque eran biopsias externas. Solamente una paciente con biopsia sin heterogeneidad evaluada en el instituto tuvo un cambio de la expresión a HER2 negativo, score 0 en la cirugía. Se realizó un análisis univariado y multivariado para evaluar el posible efecto confundidor de la variable receptores hormonales positivos sobre la asociación heterogeneidad y respuesta a patología completa. Por lo que vimos, los tumores heterogéneos tenían predominantemente receptores hormonales positivos, por lo que puede influir en la relación observada. Se vio que para cada variable existe una menor probabilidad de presentar respuesta a patología completa, por lo que ser heterogéneo y presentar receptores hormonales positivos condiciona relativamente a tener menos del 80% de respuesta a patología completa. En el análisis multivariado, lo que se observó es que esta asociación es independiente, con valores de P significativos, por lo que ninguna de estas dos variables dependa de la otra para predecir ausencia de respuesta a patología completa. En cuanto a la heterogeneidad intratumoral de HER2, se encuentra presente entre un 10 a un 40% de los cánceres de mama. Esto se asocia con mayor tamaño tumoral, mayor grado histológico, positividad ganglionar, menor sobrevida libre de enfermedad global y respuesta a terapias dirigidas anti-HER2. En este estudio, lo que se analizó es si la heterogeneidad intratumoral HER2 está asociada de forma independiente con la respuesta incompleta a los tratamientos anti-HER2 en la neoadyuvancia. Un 30% de las pacientes eran heterogéneas por técnica de TGPA y lo que se observó que un 56% presentó respuesta incompleta versus un 13% de las pacientes heterogéneas que presentaron respuesta completa. Según el estudio, los factores asociados con la respuesta incompleta fueron la heterogeneidad HER2, la positividad de receptores de progesterona y la baja relación de HER2-CEP17.
En cuanto a la quimioterapia no adyuvante empleada, 57 pacientes recibieron AC más paclitaxel, docetaxel y trastuzumab, y 7 pacientes AC más pertuzumab, trastuzumab y docetaxel. En nuestro estudio, en cambio, solo se incluyeron pacientes HAR2 3 cruces por inmunohistoquímica y la mayoría recibió docetaxel, carboplatino, pertuzumab y trastuzumab, que es el esquema estándar actual en nuestro medio para este subtipo. Otro estudio es este estudio, que es un estudio prospectivo, que analizó el impacto de la heterogeneidad HAR2 con respecto al tratamiento dirigido. Es un estudio fase 2, en el cual los pacientes realizaron tratamiento neoadyuvante con TDM1 asociado a pertuzumab. En un 10% de los casos las pacientes eran heterogéneas y lo que se observó es que las pacientes sin heterogeneidad, un 55% presentó respuesta patológica completa versus las pacientes con heterogeneidad que presentaron una tasa de PCR del 0%. A su vez también las pacientes con receptores hormonales positivos presentaron menos respuesta patológica completa. Lo que quiere decir que los esfuerzos por disminuir la quimioterapia estándar y priorizar las terapias anti-HER pueden no tener éxito si no se considera la heterogeneidad intratumoral. Con respecto a los cambios en la expresión de HER2 post-tratamiento, la quimioterapia no adyuvante y o la terapia anti-HER2 pueden modificar el estado de HER2 tras el tratamiento. Aunque HER2 suele ser estable, se han reportado cambios postquirúrgicos asociados a peor sobrevida libre de recurrencia. Los mecanismos posibles de estos cambios pueden ser tanto la heterogeneidad intratumoral como el trastuzumab, que puede eliminar clones HER2 con alta expresión, dejando células con baja expresión, lo que sugiere un mecanismo de resistencia. Se ha documentado de discordancia HER2 entre el tumor primario y residual asociado a mal pronóstico o falta de PCR. Este estudio analizó la pérdida en la amplificación de HER2 seguido de tratamiento basado en trastuzumab, y de estas pacientes lo que se observó en este gráfico de Kaplan-Meier, en el gráfico A se observa que si las pacientes con menor PCR presentaban menor sobrevida libre de recurrencia y las pacientes que tenían cambios en el HER2 también se asoció con menor sobrevida libre de recurrencia. Por esto se recalca la necesidad de reevaluar el HER2 en el tumor residual, aplicar terapias combinadas y enfocar el tratamiento desde la medicina personalizada considerando la heterogeneidad tumoral. Un fármaco a tener en cuenta es el trastuzumab deruxtecan, que es un conjugado fármaco anticuerpo. Es internalizado por endocitosis, se cinde el conector y se libera el fármaco deruxtecan en la célula, generando su efecto citotóxico y actúa sobre la célula HER2 y a su vez también, con un efecto bystander, actúa sobre las células vecinas. Por esto, el estudio DESTINY-Breast04 que incluye pacientes metastásicas con cáncer de mama HER2 low, incluyó la incorporación del trastuzumab deruxtecan porque aumenta la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Con respecto al HER2-DX, es una plataforma genómica que está basada en 27 genes y características clínicas. Predice el pronóstico a largo plazo y la probabilidad de respuesta a patología completa. Está diseñada para guiar tratamientos neoadyuvantes reducidos, incluso sin quimioterapia. Las variables clínicas y biológicas incluidas son el tamaño tumoral, el estado ganglionar, respuesta inmune, diferenciación luminar, proliferación de células tumorales y expresión del amplicón HER2 incluido en el gen ERBB2, pero no incluye la heterogeneidad intratumoral. Por esto, el trastuzumab deruxtecan, por su efecto bystander, que puede actuar sobre células con alta, bajo o nula expresión de HER2, podría ser una opción atractiva para este tipo de tumores heterogéneos, y nuestros hallazgos deberían apoyar el poder incorporar la heterogeneidad como factor predictivo para determinar la respuesta patológica completa en la plataforma genómica HER2-DX. Como novedoso, el 7 de mayo de este año se publicaron los primeros resultados del DESTINY-Breast11, que es un estudio fase 3 que indica que el trastuzumab deruxtecan, seguido de trastuzumab, pertuzumab y taxanos como tratamiento neoadyuvante, mejora significativamente la respuesta patológica completa en pacientes con cáncer de mama HER2 positivos de alto riesgo. A su vez también, en las guías ASCO-CAP se incorporó el tener que especificar el porcentaje de células con heterogeneidad en la anatomía patológica. Para un diagnóstico adecuado de heterogeneidad intratumoral, es fundamental que el equipo multidisciplinario del centro mamario considere el tiempo de isquemia fría del tejido quirúrgico, las condiciones preanalíticas, analíticas y posanalíticas, el conocimiento de la entidad de heterogeneidad, el uso de técnicas de expresión proteica y amplificación génica y la aplicación de métodos como GPA en casos dudosos o de alta complejidad. Como conclusiones, la presencia de heterogeneidad sería un factor predictivo de menor respuesta al tratamiento asociándose a baja probabilidad de PCR. Evaluar la heterogeneidad intratumoral podría ayudar a identificar pacientes que no se beneficien de los tratamientos estándar anti-HER2.
Incorporar esta evaluación en la práctica clínica como una entidad diferente permitirá entender mejor el comportamiento biológico de la enfermedad en cada paciente, ajustar su tratamiento y mejorar su expectativa de vida. Es fundamental su reporte en biopsias, en los clones resistentes de la pieza quirúrgica post-neoadyuvancia y en el ganglio linfático, así como el agregado de los restantes biomarcadores clásicos y la utilización de plataformas genómicas en las pacientes en estadios tempranos con cáncer de mama. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, también abrimos la discusión de este trabajo. Creo que es muy interesante porque es muy técnico, muy desde el punto de vista patológico, obviamente. Todo esto se basa en lo que nos diga el patólogo, pero a los mastólogos nos interesa, ¿no es cierto?, estar al tanto de todo eso e incluso en algunas cosas nos está formando el trabajo porque de la heterogeneidad intratumoral se habla hace mucho tiempo, pero es como que lo tenemos ahí y nada más, ¿no? La mayoría de nosotros creo que no evaluamos hoy la heterogeneidad, salvo alguna mención del patólogo, pero no como cosa estipulada en los informes, ¿no? ¿Ustedes ya lo están haciendo eso como rutina? Sí, sí lo hacemos en todos los GER2, 3 cruces, desde el 2020. Bien. Siempre se incorporar Me más. llamó la atención, debe tener una cuestión metodológica que por ahí no la pusiste, pero ¿por qué no incluyeron, pues en la práctica, digamos, el FISH o los ISH positivos se consideran positivos, ¿no? Y ustedes incluyeron los 3 cruces en el inmuno, pero no incluyeron los 2 cruces con FISH positivo. Sí, en realidad sí existe también la heterogeneidad en los ISH positivos, pero no era representativo, eran muy poquitos tumores, entonces decidimos solamente incorporar a los 3 cruces. Ah, pero no por una Iba a ser cuestión cosa- específica. No, Pues, solamente por eso. digamos, en la práctica son positivos y se tratan como Sí, positivos, ¿no? Bien. Con esta evaluación previa, ¿no es cierto? Previo a la neoadyuvancia, ¿están o consideran que hoy se puede tomar alguna conducta diferente? Sería un factor de mayor predicción de no PCR, ¿no? Eso ya está claro, claro. sí. Pero fuera de eso, ¿alguna conducta distinta? No, hasta no tener otros resultados de otros estudios, todavía no. No hay otra consideración. Pero sí el poder saber que es heterogéneo para ver cómo puede llegar a responder. Pero no Ujú. cambia, vos lo dijiste, ¿no es cierto? El clásico Por test HP es el esquema y no hay incluso hablaste de drogas más nuevas, sí, pero no hay una implicancia terapéutica todavía de por esto, ahora ¿no es no. cierto? ¿Un comentario, doctor Azar? Sí, justamente iba en relación con la pregunta que hacía el doctor Terrier, que vi que habías excluido los FISH positivos, los 2 cruces y FISH positivos, porque hay trabajos que demuestran que el, por inmunistoquímica 3 cruces responde mucho mejor que el 2 cruces con FISH o CISH amplificado. Aunque Ujú. los excluyeron, ¿han podido ver esa relación de menor respuesta en los amplificados por FISH No, versus... no lo vimos en este caso. Sería como que en la práctica a Estaría los bueno FISH mirar. positivos hay que considerarlos más como un heterogéneo que como un homogéneo positivo, ¿no es cierto? Una Sería bueno deducción mía nada incorporarlos más. a otro trabajo. Bien. ¿Algún otro comentario de los participantes? Doctor Coló. No. Bueno, creo que es un tema que da para mucho más. No el trabajo, no sé, el trabajo está muy bien, te felicito, sino mucho más en el desarrollo de los próximos tiempos. Bueno, el GER, ¿no es cierto? Sabemos que el low, el ultra low, no duró, casi que no salió de la actualización del low, que ya se viene el ultra low, ni hablar del trastuzumab deruxtecan y de todos los avances que van a venir en este grupo, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, hoy, antes de terminar la sesión, tenemos una parte diferente que no pudo hacerse en la sesión del mes pasado por cuestiones de organización y que hoy por cuestiones de tránsito casi no llegamos, pero que es algo importante para nosotros y que no queremos dejar pasar por alto, que es entregarle el diploma como miembro honorario nacional al doctor Jorge Bustos, ¿no? A Jorge. La mayoría lo conoce acá de la sociedad, muchos fuimos compañeros de comisión durante muchos años con él.
Creo que todos los que están acá, los más grandes, los medianos, los más jóvenes, han tenido algún curso, alguna charla del doctor Busto. Si se caracterizó durante todos estos años dentro de la sociedad, aparte de como su forma de ser como persona, ha sido la dedicación a la docencia que ha tenido. Por eso digo que todos lo han visto, escuchado o tenido en algún curso como un comentario nada más. Así que esto estaba pendiente, ¿no? Del mes pasado. Te entregamos, Jorge, el diploma. Muchas gracias. Bueno, son etapas, ¿no es cierto? O sea, uno comenzó ya hace 80, muchísimo tiempo, desde la escuela y bueno, toda la mayoría de los que están acá fuimos creciendo en la especialidad desde distintas maneras, ¿no? Pero a mí, como dijo Pancho, realmente la docencia es algo que siempre me atrapó. Seguramente porque mi maestro, el doctor Bernardelo, junto con Lolucio y Margosian, que son los tres pilares que me formaron, y también tengo que mencionar al doctor Coló, al teacher mío de la ganglio centinela, me mostraron que lo más lindo que puede haber es transmitir los conocimientos y esperar que las otras generaciones también sigan haciendo lo mismo para que no muera la especialidad. Yo sé que hay un cambio generacional terrible, pero cuando uno encuentra gente con ganas, que quiera la especialidad, que la quiere hacer, que realmente quiere aprender y desarrollarse, ustedes son muy jóvenes, pero también he visto crecer a jóvenes que hemos enseñado y son todos unos mastólogos ya bien formados. Así que quiero agradecerte, Pancho, y a toda la comisión directiva. Y supongo que habrá visto más gente todavía que me quería nombrar miembro honorario. Así que les agradezco mucho y bueno, me queda todavía la enseñanza, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, con esto entonces cerramos la sesión de hoy. Nos vemos el mes que viene. Gracias.